caída. Nacemos en pecado. ¿Ve? Aunque usted vea al bebé más lindo y más inocente, nacemos en pecado. Por eso a un niño no se le tiene que enseñar ni a mentir, ni a hacer cosas que no debe, porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero otra de las cosas que habíamos mencionado es que el Señor desde la eternidad tenía pensado ese precioso plan de salvación para nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el hombre en pecado, ¿verdad? El pecado separa al hombre de Dios. Ahora, durante muchos años, ¿verdad? La forma de cubrir el pecado era a través de sacrificios de corderos, de cabras. Pero el Señor solo estaba dando una manera, una sombra hasta que viniera lo perfecto, hasta que viniera el perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor tenía, ¿verdad?, desde la eternidad ese plan, que cuando el hombre cayera, Él iba a mandar a su Hijo para que Él pudiera dar solución al pecado en el hombre. Y Jesús es el único que ha podido terminar con el pecado para el hombre y reconciliar al hombre con Dios. Él vino para todos los seres humanos, pero solo recibe salvación aquel que cree. Habíamos leído un verso y vamos a volver a él en esta noche en Romanos 6:23. Esto es un poquito recordando lo que vimos la semana pasada. Esto es el resumen de lo que vimos la semana pasada. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. El que peca, muere. Primero se muere espiritualmente y después físicamente. Eso le pasó a Adán. Murió espiritualmente, se cortó esa comunión con Dios y luego murió físicamente. Y eso ha pasado a todos nosotros. La paga del pecado es la muerte. Nosotros pecamos, morimos. Primero espiritualmente, después físicamente. Pero el regalo de Dios para todo el mundo, para toda la humanidad, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y solo el que cree va a tener esa vida eterna. Aunque Jesús murió por toda la humanidad, solo el que cree entra en esa vida eterna. Así que habíamos visto en Efesios 2, vamos a buscar, ¿tienen todos sus Biblias? Efesios 2. Es muy importante cuando hacemos un estudio de la palabra, es muy importante anotar los versos, porque después cuando oramos y leemos la palabra, podemos leer esos versos y cada vez que los leamos vamos a entenderlos mejor. Cuando uno estudia algo, no lo entiende todo de frente, entendemos un poco, pero la siguiente vez lo entiendes más y la siguiente vez lo entiendes más. Así es la fe. Así es la luz de Cristo en nuestras vidas. Va a más. Va a más. Entonces, leímos aquí en Efesios 2, vamos a leerlo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué dice en el verso 1? Dice que nos dio vida. Esa es la vida que viene a nosotros cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor. Nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y muchos de nosotros pensamos, pero ¿cómo si yo estaba tan vivo? Siempre hice todas las cosas. Sí, podemos hacer todas las cosas. Ir al colegio, ir a la universidad, estudiar, trabajar. Pero espiritualmente, si no tenemos a Jesús, no tenemos la vida. La vida verdadera es Cristo. Y Cristo viene a nuestros corazones cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice que en esos delitos y pecados estuvimos en otro tiempo en la corriente de este mundo. Qué clara que es la palabra, ¿verdad? Es tan clara porque cuando no tenemos al Señor hacemos eso. Estamos en la corriente del mundo. Vamos con lo que todo el mundo va. Corremos con lo que todo el mundo corre. Se menciona ahí al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Es Satanás, ¿verdad? Es aquel que posee los aires de este mundo. Es algo espiritual. Y opera, dice, en los hijos de desobediencia. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, somos hijos de desobediencia. Verso 3, vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros estamos perdidos sin el Señor, sin esperanza, sin vida eterna. ¿Y sabes qué hace Dios a cada uno de nosotros? Nos sale al encuentro y nos toma y viene la palabra de vida. Y Él mismo hace que nosotros podamos abrir nuestro corazón y escuchar y responderle, porque la salvación viene del Señor. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. Él hizo la obra en la cruz, una obra completa que no necesita nada más. Y Él hace la obra de llamarnos a escuchar su voz. Tú y yo no podemos hacer eso. Lo hace Dios. La salvación viene de Dios. Por eso es tan importante la predicación del evangelio, porque a la predicación del evangelio Dios destapa nuestros oídos espirituales y viene, ¿verdad?, su vida, su voz llamándonos a responder. Y nos da aún la gracia para responder. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Él lo hace todo. Por eso es un gran privilegio de nosotros saber que Dios ha tomado nuestras vidas para Él y ha tocado nuestros corazones. Él lo hace. Ahora nosotros vamos a responder al Señor, pero la gracia viene de Él. Nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó, estábamos muertos y Él nos resucita, nos da nueva vida en Él y nosotros podemos, ¿verdad?, recibirle. Ahora fíjese qué importante, esa nueva vida es una nueva creación. Por medio de su Santo Espíritu, Él pone esa nueva vida en nuestros corazones. Y es en un segundo
es instantáneo. El nuevo nacimiento es un regalo de Dios. Es el Espíritu Santo creando su nueva vida en nosotros. Y es en un segundo. No nos podemos dar cuenta, pero vamos a empezar a ver que algo ha sucedido en nuestros corazones. Y cuando Él pone esa nueva vida, amados hermanos, también nos llama a la conversión de nuestros corazones. Hay un tiempo en que Él nos llama a convertir nuestros corazones, porque el que de verdad recibe la vida de Dios y recibe su Santo Espíritu, es imposible que su vida no sea cambiada, que su vida no sea transformada. Dios nos transforma. Puede ser que esa transformación dure mucho tiempo, puede ser que dure corto tiempo, puede ser que sea instantánea también. Dios hace todas las cosas como Él desea y así quiere permitirlas. Pero cuando Él trae esa nueva vida a nuestros corazones, nosotros vamos a saber que algo ha sucedido y no somos iguales porque va a poner nueva voluntad, nueva forma y deseo de pensar. Vamos a ir a Juan 3. Vamos a retroceder. Estamos en Efesios y vamos a retroceder a Juan 3. Y este capítulo de Juan 3 siempre, ¿verdad? Se lee, se comparte en el nuevo nacimiento. Y aquí está la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Pero en esta porción podemos ver claramente que Jesús le dice a Nicodemo que es necesaria la nueva vida para poder entender las cosas de Dios y entrar en las cosas de Dios. No son como las cosas naturales. Mire, toda nuestra vida nosotros vivimos haciendo cosas naturales, pero cuando Dios viene a nuestra vida, vamos a empezar a conocer las cosas del Espíritu, lo que es de Dios. Es una vida mucho más alta, mucho más grande, mucho más excelente. Y eso es lo que nosotros queremos, conocerle al Señor. Ahora fíjese, aquí en Juan 3, vamos a leer del verso 1 al 5. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo se había quedado en lo natural y pensaba que el Señor le estaba diciendo que tenía que nacer nuevamente del vientre de su madre, de la barriga de su madre. Pero fíjese qué importante, porque en la vida del creyente hay dos nacimientos. El que cree tiene dos nacimientos. El primero es cuando naciste de la barriga de tu mamá. Pero hay un día en tu vida que vas a nacer del Espíritu Santo, que vas a nacer por la obra de Dios
y quizás no te des cuenta exactamente en qué momento es, pero sí vas a empezar a sentir la diferencia en tu vida, porque vas a tener deseos de Dios, vas a tener hambre de su palabra, vas a querer las cosas del Señor. No vas a querer seguir en las cosas que sabes que desagradan a Dios. Hay un cambio. Y el Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Dios nos da la nueva vida, podemos empezar a ver las cosas del reino. Fíjese qué importante. Por eso quizás muchas veces escuchamos a las personas decir, oh, yo no entiendo la Biblia, yo no entiendo eso, yo no entiendo lo de allá. No lo vamos a entender sino hasta que nazcamos de nuevo, porque se necesita un entendimiento diferente. Se necesita el entendimiento que viene de Dios, que viene de su Santo Espíritu. Entonces dice, hay que nacer de nuevo. Tiene que venir esa nueva vida que Dios nos da para poder ver y luego también para poder entrar en las cosas del reino de Dios, porque Él nos empieza a enseñar y nos empieza a llamar, a participar, a colaborar con el Señor. Qué grande, qué linda es la vida en Dios, hermanos, porque no solo nos da la vida eterna, sino que nos permite ser colaboradores del Señor mientras nos regala los días. ¿Cuántos sabemos que nuestros días están contados? ¿Cuántos sabemos? Es un regalo que Dios nos da la vida, pero no las da para escoger por Dios, no las da para decidir por el Señor y para conocerle y para servirle. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas, de nosotros poder escuchar su voz y responderle. Pero esa nueva vida que Él nos la da es por gracia. Y es verdad porque así Él lo quiere. Viene de Él. La vida eterna que nos da en esa nueva vida viene solo del Señor. ¡Qué grandioso! Y yo te quiero pedir que tú pienses en una cosa. Todas las cosas de esta vida cuestan trabajo, esfuerzo. Todo cuesta dinero, ¿verdad? Pero lo más grande que tú puedas recibir mientras caminas en esta tierra es la vida eterna que Dios nos da en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es gratuitamente de parte de Dios. Esa Dios nos la regala. Aunque le costó todo a su Hijo, le costó su sangre en la cruz, su vida, Dios nos la da gratuitamente, por gracia. Es un regalo. Qué precioso, hermanos. Tenemos que apreciar a Dios y lo que Él nos da. Ahora, voy a seguir leyendo aquí en el verso Juan 3:5. Perdón, es Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando Dios trae esa nueva vida, nosotros vamos a empezar. Él pone sus deseos en nuestro corazón. Él va a darnos formas, ¿verdad?, de saber cuál es su voluntad por su palabra, de escuchar su voz en nuestros corazones, de saber cuál es su deseo. Usted empieza a ser guiado por el Espíritu. A veces no sabe ni por qué, pero Dios se lo pone y usted así actúa. Y esto es muy importante.
porque va de la mano, ¿verdad? Nosotros venimos a Cristo, empezamos a conocer su palabra, empezamos a orar, empezamos a confiar más en Él. Ahora, una vez que esa nueva vida viene a nuestros corazones, hermanos, en esa nueva vida también Dios va a obrar para nuestra conversión. La conversión de nuestras vidas también es obra de Dios. Así como Él nos da la nueva vida, nos da la fe. Nos da la fe para poder nosotros creer en Él y nos da el arrepentimiento. Fíjese qué importante. Nos da la nueva vida, pero en esa nueva vida está la semilla de la fe que salva. La semilla de la fe que salva. La fe, una persona la puede poner en muchas cosas. Muchas veces usted escucha, yo tengo tanta fe en este presidente, tengo tanta fe en este gobierno, tengo tanta fe en mi papá, en mi mamá. Bueno, yo te quiero decir que la fe que salva es la fe en Cristo Jesús. Esa es la única fe que nos da vida eterna. Es centrada en aquel que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esa es la fe que nos salva. No es cualquier fe. No es la fe en cualquier Dios. No, es en Cristo Jesús, el único que puede llevarnos al Padre. Vamos a ir a un verso en Romanos 3. Ahora vamos a ir al libro de Romanos. Romanos 3. En el verso 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién dice? Por medio de la fe en quién. ¿Qué leemos ahí? En Jesucristo. La fe es en Jesucristo, amados hermanos. Se centra en Él. Él como el único camino que nos lleva a conocer la verdad que es en Dios. Y el único que nos da la verdadera vida. Pero se centra en Jesús. Ahora, en el verso 25, voy a leer 24 y 25, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él ha pasado por alto los pecados pasados. Lo que se nos pide es creer en Él, creer en Jesús, creer en su sangre, poner la fe en Él, poner la fe en su obra en la cruz. Y esa fe en Él, ¿verdad? Se empieza a ejercitar y empieza a crecer. Cuando nosotros venimos al Señor, la fe es eso, ¿verdad? Como dice el Evangelio,
si tuvieras fe como una semilla de mostaza. Y la fe es eso, una semilla. Pero usted se empieza a ejercitar en la fe, empieza a creer más en el Señor, empieza a poner su confianza en Él. Nuestras necesidades empezamos a ponerlas en Él. Si nos alegramos de algo y recibimos bendiciones, sabemos que vienen de Él y la fe empieza a crecer. La fe empieza a ponerse fuerte, a fortalecerse. Se fortalece con la oración. Mire qué lindo, es un caminar. Aprendemos a caminar con el Señor día a día. Aprendemos, ¿verdad?, a estar con Él en todo lo que hacemos. Ahora, algo muy importante en esa nueva vida que viene, en esa conversión que Dios va a operar en nuestros corazones, veíamos una cosa es la fe, pero la segunda, lo segundo importante que Dios hace en nuestras vidas, hermanos, es traernos a un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Estas dos cosas van a hablar de nuestra verdadera conversión a Jesús. La fe que empezamos a ejercer y a operar y luego el arrepentimiento sincero. El arrepentimiento es muy importante y ese arrepentimiento tiene que ver con todas las cosas que hemos hecho antes de conocer al Señor, que no eran de Dios o que no eran agradables a Dios. Ahora, ¿cómo yo voy a saber que yo tengo un arrepentimiento sincero? ¿Cómo podría yo darme cuenta que yo tengo un arrepentimiento genuino? Una de las cosas que te vas a dar cuenta que tu arrepentimiento es sincero es cuando hay dolor en el corazón de haber ofendido a Dios. Esto es muy importante. El arrepentimiento no es de boca. Mira, yo te puedo decir, mira, yo pido perdón, yo ya le pedí perdón a Dios de todos mis pecados y lo hago de la boca para afuera. Ese no vale. Ese arrepentimiento no vale. El arrepentimiento es de adentro en el corazón. Es en lo profundo del corazón. Saber que hemos ofendido a Dios. Y que entonces yo quiero, ¿verdad?, que Él pueda recibir, que yo pueda confesar mis pecados y que Dios me va a perdonar. Porque hay confianza que Dios nos va a perdonar. Por eso dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Y cómo me doy cuenta también que ese arrepentimiento es sincero? Porque va a haber un fruto de arrepentimiento. Ya no voy a hacer las mismas cosas. Mire, dos cosas para saber que ese arrepentimiento es sincero. Primero, porque hay dolor de haber ofendido a Dios. Confesamos nuestros pecados y cambiamos de rumbo. El que se entrega a Jesús va a cambiar completamente de rumbo. Íbamos hacia la derecha, nos damos cuenta que estábamos mal, que así no podíamos vivir. Hemos recibido al Señor, le conocemos y empezamos a ir para la siguiente dirección, hacia Dios, ¿verdad? A buscarle a Él, a entregarnos a Él. El arrepentimiento es muy importante en nuestras vidas. Vamos a ir a 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Voy a leerlo. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Es muy importante el arrepentimiento en nuestras vidas, hermanos. Y el caminar del creyente, escúcheme bien, porque los cristianos no somos gente perfecta. El caminar del creyente es en arrepentimiento. Todos los días tenemos algo de qué pedirle perdón al Señor. Y eso es importante porque mantiene nuestra comunión en humildad con el Señor, reconociendo quiénes somos y que queremos, ¿verdad? Aprender más de Él, caminar más como Él, seguir sus pisadas, como dice la carta de Pedro, seguir las pisadas de Jesús. Pero dice que todos procedan al arrepentimiento. Nos arrepentimos cuando viene esa nueva vida, cuando viene la conversión a nuestro corazón, Dios obra, empezamos a caminar en pos de Él, pedimos perdón, confesamos nuestros pecados, ya no caminamos de la misma manera que antes, pero de allí en adelante, el creyente continuamente pedimos perdón de nuestros pecados. ¿Ve? Qué importante, porque muchas veces pensamos que ya somos creyentes, que ya conocemos la palabra y no importa si ofendes a alguien, si dices una barbaridad, si eres grosero con alguien. No, hermanos. Uno camina en arrepentimiento de sus pecados, en comunión con Dios, de la mano con el Señor. Vamos a ir a otro verso, Hechos 11:18. Hechos 11:18. Aquí está la predicación de Pedro. Dice en el verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento delante de Dios es para vida. Mire qué lindo. Cuando uno no conoce al Señor, muchas veces considera una debilidad arrepentirse, pedir perdón, ¿ve? Pero ese es un concepto que no va con la palabra de Dios. En Cristo, el arrepentimiento sincero es para vida, es para vida. El orgullo, la soberbia en nuestros corazones muchas veces hace que uno no quiera arrepentirse, pero eso es para muerte, porque eso no te deja avanzar, no te deja crecer en el Señor. Pero el arrepentimiento, mientras más rápido usted se arrepiente de algo que hizo mal, mejor. Mientras más rápido usted le pide perdón a Dios y a la persona que ofendió, mejor. Es para vida, es para vida. Usted va a estar en salud espiritual, va a estar en gozo, va a estar en paz. Gloria al Señor. Eso queremos para nuestras vidas, eso queremos para nuestros corazones y eso queremos compartir con otros para que todos puedan recibirlo y caminar en eso. ¿Ve? ¡Qué glorioso! Vamos a ir a un verso más. En 2 de Corintios 7:10. 2 de Corintios 7:10. Voy a leerlo. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos tipos de tristeza que ve la palabra. La tristeza en el mundo, muchas veces a usted le puede dar algo pena y mucha tristeza, pero nunca se arrepiente de nada. Eso es para muerte espiritual. Pero muchas veces Dios nos trae tristeza a nuestra vida para que nosotros, a causa de esa tristeza, podamos reconocer nuestro pecado, nuestras fallas y nos arrepintamos. Y eso es para salvación, para vida, para salud espiritual. Qué importante. Qué importante. Así que nosotros, los creyentes que hemos recibido la vida de Dios, usted ha abierto su corazón, Dios ha traído esa vida, lo ha hecho soberanamente. Ahí le ha puesto la semilla de la fe en Cristo Jesús. La fe es centrada en el Señor, en su obra en la cruz, y también Él produce por su Santo Espíritu ese arrepentimiento sincero. Y ese arrepentimiento sincero hay que practicarlo. Hay que practicarlo siempre. Pasan los años y uno comete errores, comete fallas, hay que pedir perdón al Señor y seguir adelante, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos traiga ese arrepentimiento sincero. ¿Cómo se da cuenta que es genuino? Porque no lo repite, ¿verdad? Esa es la prueba que ese arrepentimiento ha sido sincero, porque cambiamos para la gloria de Dios, cambiamos para serle agradable al Señor. Entonces, el Señor, hermanos, trae, ¿verdad?, a nuestras vidas lo más precioso, que es la nueva vida, que es Él en nosotros, y nos regala el don de la fe para poder creer, y nos regala, ¿verdad?, el partir de ese arrepentimiento para cambiar el rumbo de nuestras vidas y nuestra mente sea transformada y el corazón sea cambiado. Y todo eso es la obra de Dios en nosotros. Nosotros lo recibimos, nosotros lo reconocemos porque nos damos cuenta que Dios empieza a obrar por medio de su palabra. Y nosotros lo glorificamos a Él y le damos gracias y nos ejercitamos en la fe. Queremos creer más en Él. Queremos creer más en su bendita palabra de vida. Queremos creer más que Él hace una obra eterna todos los días de nuestra vida. Quiero terminar leyendo unos versos del Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento y es un salmo de David. Un salmo de David. Vamos a leerlo ahí. En el Salmo 51, este es un salmo de David pidiendo perdón al Señor. Y fíjese, David, Dios lo escogió como rey de Israel. Pero él amaba al Señor. También tuvo fallas y caídas. Él cometió adulterio y cometió homicidio, pero él se arrepintió de corazón y Dios lo perdonó. Aún la palabra dice que él tuvo un corazón conforme al Señor. Él se arrepintió sinceramente, porque de ahí en adelante su vida también fue otra.
Mire lo que dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Qué lindo. Él reconocía, ¿verdad? Reconocía que necesitaba ser limpiado por el Señor y que había esa rebelión en el corazón. Pero Dios podía lavarlo, podía limpiarlo. Así es en el corazón del creyente, amados hermanos. Uno cree en el Señor, creemos en esa sangre derramada para perdón de los pecados. Y esa es la sangre que nos limpia. El salmista decía aquí en el verso 3, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Delante de mí, perdón. El verso 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El salmista podía reconocer que el pecado es contra Dios. Y así es en nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos algo, en realidad se hace contra el Señor. Y es al Señor que tenemos que venir en arrepentimiento y pedirle perdón. No solo es al inicio de nuestra vida como creyentes, es continuo, pero nos vamos alejando de todo lo que ofende a Dios cada vez más. En el verso 10 y 11, verso 10 y 11, el salmista hace una petición preciosa y la vamos a hacer nosotros también para nuestras vidas. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué lindo. Le pedimos esto al Señor esta noche para nosotros en Cristo Jesús. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nosotros se lo pedimos y colaboramos con el Señor. Él lo hace. Él, su palabra, todos los días cuando la leemos, nos limpia, nos lava, nos fortalece. Y en el Señor siempre podemos estar bien, amados hermanos. Siempre. Le damos toda la gloria al Señor en esta noche. Le damos gracias por su palabra de vida para nosotros.